A los 18 años, mi vida cambió para siempre en un instante que no puedo describir con palabras. Fue como si el tiempo se detuviera y de repente estuviera en otro lugar. No fue un sueño ni una alucinación. Fue real. Una sensación de terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que algo andaba profundamente mal. A mi alrededor, un olor insoportable a carne quemada y mechones de cabello chamuscados llenaba el aire, algo que nunca antes había sentido. Pero lo peor aún estaba por llegar. Necesitaba entender dónde estaba para tener alguna posibilidad de escapar. Fue entonces cuando sentí una presencia siniestra detrás de mí. El miedo me paralizó, pero me obligué a mirar hacia atrás. Y allí estaba, una criatura inmensa, envuelta en un manto oscuro, acompañada de bestias que parecían perros, pero con algo profundamente mal en sus cuerpos. En el momento en que se dieron cuenta de que los había visto, supieron que estaba allí. Y ellos sabían que yo lo sabía. Hoy estoy aquí para contar esta historia que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Lily y esta experiencia fue tan intensa, tan vívida, que se convirtió en la razón por la que creo en Dios. No es una creencia basada solo en palabras, sino en algo que experimenté de primera mano. Desde pequeña mi vida siempre ha estado ligada a la fe. Mis padres asistían a una iglesia cristiana en Redwood City, California. A la edad de 7 años escuché un sermón sobre la salvación, el pecado, el cielo y el infierno. Algo dentro de mí se movió. No entendía todo, pero sabía que necesitaba aceptar a Jesús en mi vida. Regresé a casa y les pedí a mis padres que me ayudaran a decir la oración de aceptación. En ese momento, algo dentro de mí se selló. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esto también me convirtió en un objetivo en el mundo espiritual. Mi infancia estuvo marcada por la iglesia. Antes de que mis padres se convirtieran en pastores, cuando yo tenía 10 años, ellos se dedicaban a cada evento religioso. Mi madre estaba en el equipo de adoración, mi padre era diácono y mis hermanos y yo siempre estábamos allí. La iglesia era nuestro segundo hogar. Pero, aunque era niña, sufrí 2 intentos de secuestro durante la escuela primaria. En ese momento no entendí lo que estaba pasando, pero hoy veo claramente las marcas del mal tratando de alcanzarme. Las pesadillas comenzaron temprano. Sueños vívidos de criaturas arrastrándose por mi habitación, sombras que parecían cobrar vida. Cuando mis padres anunciaron que nos mudaríamos a East Bay para iniciar una iglesia, sentí un inmenso alivio. Quería dejar atrás ese lugar donde el peligro parecía rodearme. El cambio trajo una nueva realidad, ahora era hija de pastores. Ya no era solo una asistente a la iglesia, sino una parte esencial de su funcionamiento. 5 días a la semana estaba allí, ocupándome de las luces, el sonido, las grabaciones. La iglesia se convirtió en mi rutina, pero también en una presión constante. Ser hija de un pastor no fue fácil. Todo en mí fue observado y juzgado, cómo me vestía, cómo me comportaba, cómo saludaba a la gente. La iglesia pasó de ser un lugar de adoración y alegría a convertirse en un escenario donde necesitaba ser perfecto. Y no fueron solo los cargos. Hombres mayores, algunos con familias, miembros de la iglesia, comenzaron a acercarse a mí cuando tenía 15 o 16 años. Pidieron fechas, relaciones. Le dije que no, traté de evitarlo, pero el acoso fue constante. También fueron frecuentes los ataques contra mi familia. Cuando eres pastor en una zona sin iglesias, pronto se descubre el mal. Encontramos pollos muertos en el patio trasero, macabros rituales de sangre y muñecos vudú. No entendía por qué nos atacaban, pero las señales eran claras. Incluso dentro de la iglesia, durante los servicios, aparecían grupos de magos. Llevaban capas oscuras, portaban petacas sobre el pecho y comenzaron a cantar canciones oscuras en medio del culto. Oramos contra eso y muchos de ellos terminaron libres, incapaces de resistir el poder de Dios. Siempre supe que el cristianismo tenía una dimensión espiritual, pero nunca la había sentido tan directamente. Hasta esa noche. No fue un sueño, ni un ataque de ansiedad. La terapia y la medicación no explican lo que experimenté. La ciencia no puede descifrar los caminos de Dios. Sus planes van mucho más allá de lo que podemos entender. Esa noche, como todas las demás, llamé a mi perro para que se quedara a mi lado en la cama. Leí la Biblia, dije mis oraciones y dormí tranquilamente. Pero esa vez sucedió algo diferente.
Lo preparé todo, me senté en la cama, llamé a mi perro, y entonces todo cambió. No pude decir mi oración. Ni siquiera apagué la luz. El mundo que me rodeaba simplemente se transformó. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. No eran las palabras que quería escuchar. No fue el juicio que esperaba. Sabía, en lo profundo de mi alma, que nada de lo que había hecho, ninguna buena acción, ninguna oración, ningún servicio religioso, podría salvarme en ese momento. Fue como si todas mis obras fueran cenizas ante ese tribunal. Y luego, con un temblor en mi voz que resonó no solo en mis oídos sino en cada fibra de mi ser, respondí: no tengo nada que ofrecer. Pero confío en ti. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Los perros del infierno, que antes se habían vuelto locos, dejaron de ladrar. Las cadenas del ser encapuchado crujieron, como si incluso ellas estuvieran retenidas por una fuerza mayor. Entonces el juez levantó la mano y en ese gesto supe que todo dependía de esa respuesta. No se trataba de lo que había hecho, sino de en quién había puesto mi fe. Él no sonrió. No era necesario. Su presencia fue respuesta suficiente. Con una voz que no sonaba como sonido sino como verdad absoluta, dijo: entonces seréis juzgados por mí. Y en ese preciso momento algo cambió. No en la habitación, todavía estaba oscuro, todavía olía a podredumbre, todavía estaban esos monstruos sedientos de sangre. Pero algo en mí cambió. Era como si se hubiera roto una cadena invisible. Ya no estaba solo en ese lugar. Ya no estaba a merced de esas criaturas. El ser encapuchado dejó escapar un rugido que no era de ira, sino de derrota. Las cadenas se rompieron y los perros previamente atados retrocedieron como si una llama los hubiera quemado. Ya no podían tocarme. No porque yo fuera fuerte, sino porque él era más fuerte. Y entonces, con una claridad que no provenía de mi mente sino de mi espíritu, entendí: esto no era solo un juicio. Fue una elección. Una elección que había hecho mucho antes, en las noches de oración, en los momentos de debilidad, en los días en los que ni siquiera sabía que estaba siendo puesto a prueba. El juez se puso de pie. Su luz ya no era solo una mesa, sino una presencia que llenaba todo el espacio. Y cuando volvió a hablar, no fue a mí. Fue para ellos. Ella es mía. Y con esas dos palabras, el aire se llenó de un sonido que no era de este mundo, un sonido de victoria, de autoridad, de algo que trasciende incluso el infierno. Los monstruos se encogieron, los encapuchados se disolvieron como humo, y el olor a muerte fue reemplazado por algo puro, algo que solo podía describir como esperanza. Entonces, de repente, volví. De regreso a mi habitación, de regreso a mi cama, de regreso al momento en que llamé a mi perro. Pero nada volvió a ser igual. Porque ahora lo sabía. Sabía que había algo más allá de lo que se ve a simple vista. Sabía que la batalla ya estaba ganada. Y, sobre todo, sabía que, sin importar lo que dijera el mundo, sin importar lo que la ciencia intentara explicar, él tenía el control. Y esa noche, por primera vez, dormí sin miedo. Porque lo había visto. Y lo que vino fue solo un sueño. Fue una promesa. Comencé a buscar respuestas en lo más profundo de mi sangre. Si había algo más allá de lo que sabía, tal vez estuviera escondido allí, en los rituales de mis antepasados, en las voces que resonaban a través de las generaciones. Pero cada paso que di en esa dirección solo me llevó a un abismo de oscuridad más profundo. Las noches se volvieron insoportables. Me despertaba con el peso de unas manos invisibles presionando mi pecho, asfixiándome hasta que me ardían los pulmones. Mi hija, aún pequeña, lloraba en la habitación de al lado, asustada por los gritos que yo no podía contener. ¿Y yo? Seguí buscando, como si la verdad estuviera en algún lugar fuera de mí, como si la respuesta no siempre estuviera frente a mis ojos. Hasta que un día, exhausta, enferma y destrozada, me arrodillé en el suelo de mi habitación y grité. No fue un grito de ayuda. Fue un grito de rendición. Si hay un Dios, si hay algo más grande que todo esto, entonces pruébalo. Demuéstrame que estoy equivocado. Demuestra que no estoy solo. Y en ese momento algo cambió. No fue un trueno, no fue una voz retumbante desde el cielo. Estaba en silencio.
Un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón, como si por primera vez en años estuviera realmente vivo. Entonces lo recordé. No de las religiones que había estudiado, no de los libros que había devorado, sino de esa noche en el almacén. De esa promesa que había visto con mis propios ojos. Y me di cuenta, no necesitaba buscar respuestas fuera de mí. Ya los tenía. Quedaron grabados en mi alma desde el día en que fui sacado de esa oscuridad, desde el día en que él sonrió y levantó el pulgar. Fue entonces cuando regresé. No al cristianismo tal como lo conocía, no a las reglas y actuaciones, sino a aquel que me había salvado cuando no lo merecía. Y esta vez no fue por obligación. No fue por miedo. Fue porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que él era real. Que él siempre estuvo ahí. Y que no importa lo que dijera el mundo, no importa cuántas puertas abriera a la oscuridad, él nunca me abandonaría. A partir de ese día las cosas empezaron a cambiar. Las enfermedades desaparecieron. Las pesadillas cesaron. La paz que estaba buscando finalmente encontró su camino de regreso a mí. Y lo entendí, no se trataba de demostrarle nada a nadie. No se trataba de tener todas las respuestas. Se trataba de confianza. Se trataba de rendirse, incluso cuando todo a nuestro alrededor parecía gritar lo contrario. Porque al final del día, la fe no se trata de lo que hacemos. Se trata de lo que él ya ha hecho. Y él ya había ganado. Comenzó a fluir hacia atrás como un río rompiendo una presa. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Las palabras que había olvidado, los salmos que mi mente había borrado, regresaron con una claridad que me hizo llorar. No eran solo versos memorizados, eran promesas vivas, escritas en mi corazón como si nunca hubieran salido de allí. Y entonces, sin pensarlo, me puse a cantar. No era una canción perfecta ni estaba ensayada. Estaba crudo, desgarrado, lleno de gratitud y arrepentimiento. Mi voz, antes ronca y atrapada, ahora resonaba libremente, como si cada nota llevara años de silencio que debían romperse. Los médicos habían dicho que estaba bien. Pero yo sabía que no lo era. Y allí, en ese baño transformado en altar, Dios me mostró que la sanación no era solo física, era espiritual, emocional, total. La tos que me asfixiaba desde hacía más de un año desapareció. El dolor que los exámenes no pudieron explicar desapareció. Y lo más impresionante, la vergüenza que me impedía mirarlo a los ojos se disolvió. No porque lo mereciera, sino porque él decidió perdonarme. Esa noche dormí como no había dormido en años. Sin pesadillas. Ninguna voz acusadora. Solo paz. Y cuando desperté, algo había cambiado para siempre. Ya no era la chica que buscaba validación en prácticas espirituales vacías, ni la mujer desesperada que dudaba de su propio valor. Era alguien que había sido encontrado. Alguien que, incluso después de todo, seguía siendo amado. Y entonces entendí, la fe no es un premio para los perfectos. Es un refugio para los quebrantados. No se trata de no caer nunca, sino de ser levantado. No se trata de no dudar nunca, sino de ser encontrados incluso cuando huimos. Porque al final él no nos abandona, somos nosotros los que, por un tiempo, lo olvidamos. Pero él nunca nos olvidó. Y cuando finalmente dejamos de correr, descubrimos que él siempre ha estado ahí, esperando. Y entonces las palabras que había memorizado en la infancia regresaron como un bálsamo, no como meras frases, sino como promesas vivas. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y ahí estaba la prueba, escrita no con tinta sino en cada latido de mi corazón restaurado. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y de repente, la escasez se convirtió en abundancia, no solo de cosas, sino de paz. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y fue exactamente allí, en medio de mi desesperación, que descubrí que nunca estaba solo. Los médicos no tuvieron explicación. Los exámenes que antes mostraban sombras ahora solo mostraban luz. Lo que atacó mi cuerpo, mi mente, mi sueño, todo se deshizo. No por medicina, no por terapia, sino por una verdad que se ha vuelto más real que cualquier diagnóstico. Dios no solo sana, sino que restaura. Y él no se detuvo en mi salud. Abrió puertas de provisión que ni siquiera sabía que existían.
Pero el milagro más grande no fue lo que Él puso en mi vida, sino lo que puso dentro de mí. Ahora, cuando abro las Escrituras, ya no es un deber arduo, sino una fiesta. Antes las palabras parecían acertijos, hoy son como miel en mi boca, como agua fresca en el desierto. Cada página revela algo nuevo, como si Él estuviera susurrando directamente a mi corazón. Y me doy cuenta, no es el libro el que cambió, soy yo. Porque cuando nos rendimos, Él nos da ojos para ver lo que siempre ha estado ahí. Pero aquí está la verdad que nadie te dice, no tienes que ser perfecto para ser su hijo. Solo necesitas decir que sí. No hay otra manera. No hay otra respuesta. Todos los años de lucha, todas las noches de insomnio, todas las veces que intentaste llenar el vacío con cosas que no te satisfacen, Él está esperando para mostrarte que solo Él es suficiente. Si creciste en la iglesia y te alejaste, si has oído hablar de Él pero nunca lo has conocido realmente, si estás cansado de llevar el peso solo, Él te está llamando. No se trata de religión, se trata de relaciones. No se trata de reglas, se trata de redención. Y si hoy, en este mismo momento, sientes que algo te frena en el miedo, la culpa, la vergüenza, un vacío que nada puede llenar, te invito a hacer lo que yo hice, abrir la boca y cantar. Incluso si es un susurro. Aunque sea con lágrimas. Porque la adoración es el arma que rompe cadenas. Fue así conmigo. Fue así con tantos otros. Y puede que sea así contigo. Asterisco Jesús, refugio de mi alma, nunca te dejaré. Me sacaste del abismo, pusiste mis pies sobre la roca. Y ahora lo sé, incluso si el mundo colapsa, nunca te dejaré. Eres mi Salvador, mi amigo más cercano, y te adoraré hasta el fin. Asterisco porque al final no es nuestra fuerza la que nos salva. Es su gracia. Y está disponible ahora mismo, para usted.